Un saludo a todos los oyentes que me escuchan. Soy el pastor José de Transformación Internacional Cali. Como pueden ver, hemos venido desarrollando una serie muy interesante que tiene que ver cómo quebrantar las maldiciones de la idolatría. Hemos visto en capítulos anteriores que la idolatría no solo afecta a las generaciones, sino que también tiene que ver con la parte territorial, sea en una casa, sea en un barrio, sea en una ciudad y sea hasta en una misma nación. La idolatría, mis hermanos, tiene que ver también con Babilonia. Babilonia es todo sistema espiritual que tiene que ver con religiosidad, cautividad, inmoralidad e ídolos. Babilonia tiene que ver con Babel y significa la palabra Babel, la palabra confundir tiene un significado que es entender una cosa por otra. Otro significado es que se mezclan las cosas, animales, personas, de modo que no se puedan distinguir. Note aquí cómo el engaño de la idolatría trae estas consecuencias, lo cual estaré hablando más adelante durante esta serie, las consecuencias de la idolatría. Es que no podamos diferenciar o tener discernimiento de lo que es la verdadera realidad de Dios, sino que se haya una distorsión de su reino y de las cosas celestiales que están a nuestro favor. ¿Qué hace la idolatría? Es que no tengamos acceso a entender la profundidad de la palabra de Dios y la verdadera naturaleza del reino de los cielos. La idolatría es una mezcla espiritual con lo terrenal, es una mezcla entre lo profano y lo santo. Pongo un ejemplo. Mucha gente piensa que las desgracias, los problemas terribles vienen porque a su vida piensan que fue Dios, un castigo o una prueba, y que están en esa lucha tremenda. Esto es tanto para hermanos, para gente cristiana, para gente no cristiana, que piensan que las aflicciones del diario vivir es porque es una prueba de Dios, lo cual es errado. La Escritura dice que el que está en el mundo vivirá aflicción, pero el que está en Cristo no. Una cosa es ir a una iglesia, escuchar palabra a través de una onda radial, leer Biblia, pero otra cosa totalmente es estar en Cristo, es posicionarnos en que lo que dice la Escritura, que es la Biblia, que es un libro no terrenal, es un libro que se tiene que leer con entendimiento celestial, con inteligencia espiritual, no con entendimiento terrenal. Persona que tiene ese tipo de raíces de idolatría tiende a mezclar la escritura o las cosas espirituales, pensando que las desgracias vienen de Dios, que porque están escritas en la Biblia, y muchas de esas desgracias, esos terribles problemas, la verdad, son conflictos que no provienen del reino de Dios. Todos esos estados de maldad, esos estados de ruina, de enfermedad, esos estados que uno ve a la gente y uno dice que está pagando. Muchas veces no es solamente que está pagando, es su vida desordenada que tuvo tiempo atrás o la vida que lleva en desorden. Y lo que uno siembra, eso cosecha. Y la maldición o el mal no viene de gratis. La maldición o la maldad que las personas viven viene porque algo lo está causando. Otro ejemplo de cómo se confunde la Escritura, voy a decirlo así. La Escritura enseña de que en Isaías hay un capítulo, un versículo que dice: caminarás por las aguas y las aguas no te ahogarán o te anegarán. Caminarás por el fuego y el fuego no te quemará. Mucha gente piensa que eso es porque son los problemas. En ese texto de la Biblia no dicen los problemas de la vida. Habla prácticamente de los elementos y de
una palabra profética que hacía referencia a Jesús. La escritura lo enseña. Vemos a través del libro de Daniel que los 3 amigos de Daniel fueron sometidos a un horno de fuego y no se quemaron. Vemos claramente que Jesús caminó sobre las aguas, sobre una tormenta la paró y las aguas no lo ahogaron. Le estaba hablando a los mismos elementos. Tenía un gobierno sobre los mismos elementos y estaba enseñando a sus discípulos de que la palabra es viva y es eficaz, de que lo que está escrito en la Sagrada Escritura se puede hacer carne, se puede materializar, se puede trasladar a existencia física. Pero al participar de los ídolos, consciente, inconscientemente, o porque algún antepasado, algún familiar abrió la puerta, todo esto, entendimiento espiritual, toda la palabra que tiene que ser revelada se va distorsionando. Ha habido ese tipo de mezclas que la gente no sabe diferenciar entre lo santo y entre lo profano, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. La idolatría prácticamente vuelve tonto. Podemos ver a las personas que a través de la escritura Babilonia es la madre de toda ramera y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 lo enseña, de que he aquí una mujer vestida de lino, de escarlata, de púrpura, y tiene un nombre escrito en su frente, un misterio, y es este misterio, que es la madre de toda la ramera y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17 lo enseña. Vemos también en el capítulo 18, versículo 2, que sigue hablando de lo que es el sistema de Babilonia. Babilonia es la morada de demonios y guarida de espíritus inmundos. Vemos que Babilonia tiene que ver con la maternidad. Dice que es la madre. Las madres son las que dan a luz hijos. Vemos que aquí Apocalipsis 18:2 habla de que Babilonia es la guarida de los espíritus inmundos, de toda ave aborrecible, de toda ave inmunda. Los ídolos necesitan de moradas, de casas, de hogares. Y voy a decir algo: la idolatría activa el matriarcado. Los ídolos, los espíritus que se mueven a través de los ídolos, necesitan de casas para hospedarse. Cuando la escritura me habla de madres, es porque las madres son las que dan a luz hijos, y para concebir hijos, para dar a luz hijos, se necesita de una simiente, se necesita de un espermatozoide y de una matriz. ¿Qué son las matrices? Las matrices pues son órganos físicos, pero a la vez son puertas espirituales. Es el órgano en la mujer que conecta la realidad espiritual, sea proveniente del reino de la luz o sea proveniente del reino de las tinieblas. La idolatría, los ídolos, necesitan la simiente de las personas, en el caso de los hombres, para poder reproducirse. Por eso usan las matrices para dar potestad a este tipo de espíritus. Levantar un altar es prácticamente abrir una puerta a este tipo de demonios que salen de la matriz de Babilonia, salen de sus faldas. Recordemos que en Nahum 3:4 dice la escritura lo siguiente: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Recuerde que fornicar es ser uno. Aquí está hablando de ser uno con esta entidad espiritual. La ramera no es solo una prostituta física. Aquí está hablando de que Babilonia es una ramera, es una prostituta. Y los que se acuestan con ella se hacen uno con este sistema espiritual. Participar de ídolos es hacerse uno, es fornicar con esta entidad espiritual y todo este sistema y sus demonios a los que ella hospeda. Serse uno es hospedar estas entidades espirituales. Note aquí, versículo 5: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza.
y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Como podemos ver aquí la escritura está muy clara. La ramera, que es la misma, el sistema babilónico también, es un sistema que tiene que ver con hechicería, con brujería. La idolatría y los hechizos también van juntos, van ligados, van unidos. Primera de Samuel 15:23, vemos que David, el profeta Samuel, exhorta a Saúl diciéndole que como pecado de adivinación es la rebelión y de obstinación los ídolos. Hechicería, idolatría van ligadas también con la manipulación, con los encantamientos, con la seducción. Parece ser bonito, pero no lo es. Vemos que cada vez que Israel tenía que ver con los ídolos, de por medio estaba la sexualidad, la prostitución espiritual, la inmoralidad, las fornicaciones, los adulterios. Que a través de la idolatría, a través de los pecados sexuales se captura, Babilonia captura tanto la simiente del hombre y dejarlo estéril. Por ejemplo, vemos que Daniel fue un profeta tremendísimo, pero no tuvo generación. ¿Por qué será? Y usa Babilonia también las matrices de las mujeres para poder ella dar a luz sus espíritus. Como lo hemos estado viendo a través de la escritura, vemos que Babilonia también tiene que ver con las casas. La escritura en Primera de Reyes 17:24. Esta escritura aquí, este capítulo nos muestra cuando Asiria lleva cautivo a Israel. Siria, pues sabemos que es parte de Babilonia. Leamos. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abán, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Pasémonos al versículo 29. Dice lo siguiente: pero cada nación se hizo dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartak. Los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes en los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová, versículo 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde había sido trasladados. Versículo 34, hasta hoy. Ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Vemos que después de que Israel es cautivada, levantan dioses en esos lugares de cautividad, en esas ciudades, esos territorios. Dicen que levantaban a esos altares en los lugares altos. ¿Por qué en los lugares altos? Porque la idolatría siempre quiere estar por encima del hombre, porque los lugares altos, los montes, las colinas grandes que están en ciudades, departamentos, en las naciones de la tierra, siempre se han caracterizado por seguir esta costumbre idolátrica de poner estatuas, monumentos grandes. ¿Y por qué en esos lugares y por qué en un lugar plano? Porque las montañas, las colinas son los lugares, digamos, de la tierra que están más cerca al cielo, y por ende, por estar en esos lugares altos cercanos al cielo, en el mundo espiritual, ellos tener más acceso directo al segundo cielo y poder operar allí sobre las ciudades, territorios y las naciones donde hayan sido establecidos, donde incluso se les haya abierto una puerta desde ese lugar y ellos gobernar desde el segundo cielo o el Raquia.
La Biblia enseña de que los hijos de Dios estamos y debemos estar sentados en esos lugares celestiales. Y no es cuando muramos y vayamos al cielo, es desde hoy en vida, porque la Escritura enseña en Apocalipsis 5:10 que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. No, dice la Escritura, y eso es un libro de la gracia, dice que nos hizo reyes y sacerdotes para gobernar, para reinar en la tierra, y no cuando muramos y vayamos al cielo. Prosigo con la enseñanza. Vemos que Israel levantó cierto tipo de dioses. En el versículo 30 de este capítulo vemos que se levantaron como 7 espíritus, 7 ídolos con 7 nombres. Dice que estaba Sucot Benot, que significa Sucot, casa de prostitución. O sea, lo primero que afecta la idolatría, la maldición de los ídolos, es levantar niveles de inmoralidad sexual. Yo me pregunto, la gente que ha practicado la prostitución, sea una prostitución a través de internet, prostitución que hoy se ve muy moderna, a través de esas páginas web, igual en los burdeles o forma de prepago, como se les diga. Una de las raíces que se ve en las generaciones es la prostitución, donde hay gente terriblemente con niveles de idolatría altos. Sus hijos, su generación, su familia o el mismo idólatra tiene que ver con inmoralidad sexual, tiene que ver con terribles niveles de adulterio, de promiscuidad, porque está levantando una adoración hasta con su cuerpo. Toda la prostitución idolátrica tenía que ver con las danzas, con el baile. Y vemos que en ciertos lugares donde está atestado de ídolos, de imagen, de santos, de vírgenes, de cualquier tipo de ídolos, dioses africanos, afrocubanos, siempre de por medio está el baile, está de por medio canciones que tienen que ver con ídolos, que hoy día también se ve. Ese tipo de canciones, ese tipo de bailes que conllevan a la inmoralidad sexual, conlleva a que las familias se dañen a través de adulterios, son seducidos a terribles bailes, como hoy lo vemos en los jóvenes, a través de ese tipo de bailes tan obscenos, tan grotescos, que prácticamente les falta es quitarse la ropa y tener relaciones. Ve los que promueven esa música, los que crean ese tipo de músicas y de los que participan, vemos que una de las consecuencias que los conlleva eso, o que abrió la puerta, también es la idolatría. Porque al participar de ídolos en las casas, en los lugares, en los territorios, se está abriendo puerta a la inmoralidad y a la prostitución. Al abrírsele puerta, las personas, las generaciones, las familias, las finanzas, o hasta una ciudad, nación, un territorio es introducido en esos lugares. Lo que vemos aquí es a Nergal, que Nergal es el que significa el que caza, el que destruye, y también es uno de sus significados, es un dios de la muerte. La idolatría trae muerte espiritual. La idolatría no permite que las personas despierten su espíritu. La idolatría no permite que la manifestación de la resurrección de Cristo venga a tomar posesión sobre una casa, una familia, una generación. No permite que la gente viva el verdadero Cristo, porque Jesucristo es vida, Dios es vida. Jesús lo dijo: coman y beban de mi cuerpo y de mi sangre y tendrán vida en vosotros. También Jesús dijo: yo soy el agua viva. Y mucha gente no experimenta vida y piensan que a través de prender velas, inciensos, de hacer rezos repetidos, de repetir palabras, oraciones, piensan que eso está activando algo espiritual en los cielos a favor de ellos.
Y eso no pasa en esos rezos, esos rituales, esas prendederas de velas no manifiestan nada. ¿Por qué? Porque Nergal es una entidad espiritual que trae muerte a través de la idolatría, impidiendo que la manifestación de la gloria de Dios se materialice en una generación, en una familia y en un territorio, destruyendo las casas y los hogares. Donde uno prácticamente ve ídolos, huele a muerte, huele a cementerio, huele como cuando destapan una tumba, sea un osario o una tumba 3 metros bajo tierra. Porque tal vez mucha gente que no tenga sus sentidos espirituales abiertos, no va a oler, porque los espíritus, el pecado se huele. Por eso Dios nos dio sentidos, 5 sentidos tenemos físicos, pero también tenemos sentidos espirituales, con los cuales también podemos oler las fragancias de Dios, podemos incluso oler también a lo que huelen los espíritus, el pecado, la enfermedad y la misma muerte. Otro espíritu que vemos aquí que tiene que ver con la idolatría es Asima. Asima significa el delito, la culpa. Es un espíritu que trae depresión y es un espíritu que trae problemas emocionales a través de la culpa, a través del juicio. Mucha gente que practica de la idolatría abre puertas a esta entidad y muchas veces no experimenta el amor de Dios, sino que experimentan terribles niveles de autoculpa y de juicio y llevan 20, 30 años pidiéndole a un santo, a una imagen, a un afiche, a un escapulario, a una manilla, una pulsera, un objeto X, y su vida sigue en la misma, culpándose de los errores y las desgracias, sabiendo que la Escritura me enseña que Cristo ya nos perdonó todos nuestros pecados. Y voy a decir algo, cuando dice todos, son todos. Y espero que no cojan esta enseñanza para mal y para justificar la carne y el pecado, que quieran pecar por voluntad propia, no. Cuando dice que Cristo nos perdonó todos los pecados, se refiere a pecados presentes, a los pecados pasados y futuros, porque la obra de Cristo se hizo desde antes de la fundación del mundo. Por eso la Escritura dice que Él primero se fijó en nosotros. Otra entidad que vemos aquí es Mikhas, que significa el que distorsiona, el que destruye. Es una entidad que tiene forma de perro y es el que ladra. Es el que distorsiona los planes de Dios. Y un perro que ladra es un perro que está hablando en su idioma. Es una entidad espiritual que a través de su lenguaje está distorsionando el plan y el propósito de Dios en las generaciones. Por ejemplo, ve que alguien tiene un diseño para liberar naciones, territorios, o está diseñado para levantar adoración que una los cielos y la tierra, y este espíritu inmundo, ¿qué es lo que hace? Hace que todo este plan se venga abajo, declarando que si alguien tiene llamado a la alabanza, a la adoración, tienda a levantar alabanza y adoración a las tinieblas, usar sus dones, su talento para ponerlo al servicio de las tinieblas. Otro que vemos aquí es Tartak, que significa densas tinieblas o profundas tinieblas. Cuando alguien está en tinieblas, está en oscuridad, no sabe qué hacer, no sabe por dónde caminar, no sabe para dónde dirigirse. Tartak viene de tártaro. Es una entidad espiritual que hace que las personas no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso a través de los ídolos y los que practican tales cosas no experimentan la luz gloriosa de Cristo. No saben qué hacer con muchas situaciones a pesar de que recen, a pesar de que oren y hagan sus prácticas de costumbre. Les cuesta ver a Dios, les cuesta escuchar a Dios, porque este espíritu trae tinieblas sobre los oídos, sobre los ojos, sobre el olfato, sobre los sentidos del espíritu de las personas. Vemos que otro es Adramelech, que significa la tormenta. Otro significado es deshonra.
y vemos a Anamelech, que significa pobreza del rey. Adramelech es un espíritu que hace que las generaciones a través de la idolatría se vuelvan un tormento para los padres y por ende se active rebelión y estos activen deshonra hacia sus papás. Por eso la Biblia dice que honra a padre y a madre y tus días serán alargados sobre la tierra. Cuando los hijos sean grandes o pequeños, hasta estén casados y tengan hogar, deshonran a sus padres, sus días en la tierra se están acortando. Son muchos hijos que son groseros, desalmados, despiadados con sus padres. Sus días se acortan aquí en la tierra. No ven bendición, no ven cielos abiertos, por más talentosos, por más llenos de títulos, por más capacitados. No ven bendición, no les va bien debido a sus niveles de deshonra tan grandes hacia sus papás. Incluso sus finanzas se vienen abajo y no avanzan porque lo que siembran eso cosecha. Y esto es una ley universal, esto es una ley de Dios, esto es una ley espiritual. Y vemos que la mayoría de gente que practica la idolatría pues lucha con sus hijos y también lucha con sus finanzas. Por eso Anamelech es pobreza. Mucha gente que se hace sus cosas, que tienen que prender sus velas, que tienen que bañarse con no sé qué. Sabemos que la idolatría y la hechicería tienen una conexión. Sus finanzas, en vez de crecer, de avanzar, están cada vez más de para atrás, cada vez más atadas, porque la idolatría captura las finanzas también. Por eso vemos que Babilonia en Apocalipsis 17-18 está vestida de lino, de púrpura, de escarlata, de oro y de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque esas piedras preciosas, esa riqueza le pertenece a las personas que se han unido a fornicar con ella. Porque cuando se fornica, se hacen una sola carne. O sea que cuando alguien ha participado de los ídolos, se hace uno con estas entidades espirituales y por ende ellos toman posesión de sus finanzas. Vemos que a través de estos 7 espíritus levantaron sacerdotes. El pueblo levantó sacerdotes para que sacrificaran ofrendas a ellos. Vemos que la idolatría cautiva el sacerdocio y muchos ministros, muchos hermanos en Cristo que no han solucionado este tipo de problemas con la idolatría, ministran de lo que tiene. La iniquidad se repite. Por eso vemos que la idolatría se repite de generación en generación, porque el sacerdocio ha sido cautivado para levantar una falsa adoración y una distorsión de la realidad del verdadero Dios vivo. Lo vimos en el versículo 34 que dicen: hasta hoy hacen como antes. Y en el versículo 33 me llama mucho la atención que dice: temen a Jehová y honraban a sus dioses a la vez. Esto es lo que hace la idolatría, una mezcla en temer a Dios y temer a los espíritus y a esas imágenes que representan esas deidades a las cuales rinden culto, adoración. La idolatría es, vuelvo y lo digo, respetar, temer a Dios y respetar y temer a los demonios. Eso es lo que vemos en mucha gente del pueblo de Dios, que respetan las entidades espirituales, que le tienen más temor a las tinieblas, que se creen inferiores, pero en realidad Daniel, dice la palabra en Daniel 1:20, él era 10 veces superior a los hechiceros, a los astrólogos magos babilónicos de Nabucodonosor. La idolatría no es superior y no debe que superar a un hijo de Dios, a no ser de que se haga parte con ella, a no ser de que no se hayan sacado
todas las raíces, e incluso algunos dirán, pero si yo ya renuncié, entregué mi vida a Cristo, han habido secuelas, han habido puertas, porque la idea no es dañar las imágenes y quebrarlas y quitarlas, y bueno, vamos a hacer esto y lo otro, a tumbar a ese monumento que está en tal vereda, en tal ciudad. No, no es tumbar los altares solamente, es cerrar las puertas espirituales, porque los altares son representación de adoración a una deidad. Abraham levantó altar cada vez que Dios le daba una promesa de que iba a tener descendencia como las estrellas del cielo y los granos de la arena del mar. Abraham levantaba altar porque los altares son puertas espirituales. Cuando uno adora, levanta altar, pero a la vez está abriendo los cielos y hay una puerta espiritual. Por eso la idolatría se posiciona en las casas para levantar altares, grandes, pequeños, como sea, pero es para abrir puertas espirituales. Vemos que a través de crónicas, a través de reyes, se levantaba un rey y tumbaba altares. Se levantaba otro, pasaba el gobierno del otro y el otro volvía a edificar altares. Y vemos que a través de la historia levantaron muchos altares y destruyeron muchos otros. Pero la idea no es destruir el altar, es también cerrar las puertas espirituales.